Hola, ¿qué tal? Yo de nuevo por aquí. Hoy vengo a apartarme un poco de la psicología forense y es que quiero abordar un tema que quienes sufren en primera persona se creen que está relacionado. Pero hablo de aquellas personas que viven sufriendo por sus pensamientos intrusivos cuando estos involucran algún tipo de violencia de cualquier tipo. Personas que se preguntan, ¿significará esto que estoy pensando que sería capaz de hacerlo? ¿Sería capaz de cometer un crimen? ¿De hacerle daño a alguien? ¿Saldrá alguna vez esta parte oscura que llevo dentro? Como he dicho, todo esto son pensamientos intrusivos que pueden generar muchísima angustia, sobre todo cuando chocan con nuestros propios valores. Así que si ya sea porque lo estás pasando, porque lo has pasado, porque te interesa simplemente este tema, si quieres saber cómo manejar estos pensamientos y cómo diferenciarlos de una intención real de cometer un delito, quédate que te lo cuento. Vamos a empezar hablando de qué son los pensamientos intrusivos. Pues son como todos los pensamientos, imágenes o palabras que nos vienen a la cabeza, pero que quizás no queremos pensar en ello. Simplemente, bueno, podríamos decir que son cosas random sobre cualquier tipo de temática que pasan por nuestra cabeza y realmente a todo el mundo le pasa, por lo que podemos no darle mayor importancia y seguir con lo que estuviéramos haciendo. El problema es que muchas veces tendemos a pensar que somos lo que pensamos, aunque no es así. Y eso hace que cuando nos vienen cosas a la mente que nos asustan, nos parecen perturbadoras o van directamente en contra de nuestros propios valores, de lo que realmente queremos hacer, entremos en debate con esos pensamientos o intentemos suprimirlos, no pensar en ellos, y ahí se activa lo que llamamos el condicionamiento operante. ¿Qué pasa? Que por lógica nos parece positivo, que si a mí me viene a la mente pues que a lo mejor puedo hacerle daño a un ser querido o da igual, a una persona de la calle, yo me recuerde a mí misma que yo no hago esas cosas, que esto no va conmigo. Pero ¿qué pasa? Que yo ahí ya le estoy dando importancia, le estoy dando un peso a este pensamiento y me hace entrar en un debate. ¿Por qué? Realmente, ¿de dónde surge este debate? Surge de mi necesidad de rebajar la ansiedad o el malestar que me pueda estar generando ese pensamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya sea debatiendo con este pensamiento, ya sea distrayéndome con otra cosa expresamente para no pensar en él, si yo quiero evitar o rebatir este pensamiento, voy a conseguir que disminuya esa ansiedad por un momento, durante un rato. Y eso hará que cuando vuelva ese pensamiento a mi mente, como yo he aprendido a cómo rebajar esa ansiedad, yo vuelvo a repetir esa misma conducta y así inicio un bucle en el que este pensamiento cada vez interfiera más en mi vida. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me viene mientras estoy trabajando y yo ya le voy a prestar atención y voy a necesitar, pues a lo mejor, yo qué sé, ponerme a escuchar música o ponerme a preguntarle a ChatGPT si es posible que yo, que soy súper buena persona, haga esto o X, cualquier conducta que sea, que lo único que va a hacer realmente es seguir reforzando este pensamiento. ¿Qué pasa? Que el problema va a venir por esto, por nuestra intención de evitarlo y el malestar que se va a generar por este bucle, y ya no por el contenido del pensamiento en sí, sino por la importancia que le vamos a estar dando. Realmente todos los pensamientos intrusivos funcionan de la misma manera y hoy vengo a hablar de cuando estos pensamientos incluyen temáticas violentas, porque al dedicarme a la psicología forense es verdad que he tocado más pues con gente que quizá pues se ha atrevido a preguntarme esto, e incluso porque a mí misma me ha pasado en momentos de mi vida en los que he tenido mucha ansiedad y este tipo de pensamientos en los que me han venido de forma recurrente hasta que aprendí a no engancharme con ellos. Quiero avisar también de que quizás has entrado en este vídeo justamente porque te está pasando y lo que buscas aquí es convencerte de que no vas a hacer lo que sea que se está pasando por tu mente. Claro, me sabe mal decirte, no te voy a decir yo que salgas de este vídeo, pero sí que dejes de repetir esta conducta, deja de buscar convencerte de que no lo vas a hacer porque estás alimentando el bucle del que acabamos de hablar. Más allá, espero que este vídeo te sirva y
lo dicho, si lo estás viendo para calmarte, que sea el último. Como hemos dicho, todo el mundo tiene pensamientos intrusivos, a todos se nos ha pasado alguna vez por la cabeza, yo qué sé, cosas como voy conduciendo y si doy un volantazo, o no sé, estar en el tren y... Una vez alguien me dijo que existen dos tipos de personas, las que cuando están frente a una vía del tren piensan, ¿y si empujara a alguien? Y las que piensan, ¿y si saltara yo? Espero que ninguno de estos dos pensamientos se tome en serio, pero demuestra que al final, bueno, pues como todos sabemos, la mayoría sabemos, creo hoy en día, porque al final pues esto también es un tema del que he oído hablar mucho en redes sociales, son pensamientos, es normal, nos vienen cosas random, como he dicho, a la cabeza y no hay problema. Pero ¿por qué nos enganchamos justamente a estos? Bueno, diría, para resumir, que por 4 cosas. La primera, justamente porque chocan con nuestros valores. Entonces, si a mí me viene a la mente algo, pues como lo que acabo de decir del tren, no me preocupa porque es algo que es tan obvio que no haría y es un tema que, no sé, que no me choca con nada. Pero claro, uno de mis valores principales es cuidar de los míos, es prestar atención y asegurarme de que mi entorno, mi familia, mis amigos están a salvo. Entonces, si a mí me viene el pensamiento de hacerle daño a alguien que quiero, es cuando a mí me va a afectar. ¿Y por qué me afecta? Pues bueno, pues en mi caso, por ejemplo, porque soy una persona muy sensible, con mucha tendencia al control, yo necesito tenerlo todo ligado en mi mente y pues es por eso que en momentos pues, de mucha ansiedad, de nervios, por varias cosas, he podido prestar atención de más a este tipo de pensamientos y ahí entrar en ese bucle de debatir conmigo misma si sería o no sería capaz de hacerlo. Cosa que, ya hemos dicho, lo único que hace es perpetuar el bucle y interferir en el día a día hasta que acabas evitando incluso hacer cosas quizá que hacías por no encontrarte con ese pensamiento o por evitarlo de forma activa. Otra cosa que también lo alimenta, pues como he dicho, pues eso, ya ser una persona altamente sensible, ya ser, estar pasando por un momento concreto de más sensibilidad, pues ya sea por cambios en la vida, por estrés, por cualquier cosa que al final, pues eso, cuando estamos más sensibles, pues nos es más fácil al final ponernos a hacer introspección, pero introspección de la mala, sobre analizarnos a nosotros mismos. Como ya hemos dicho, aquí entra también la forma disfuncional de entender el pensamiento como si fuera parte de mi persona, es decir, pensar que todo lo que me pasa por la cabeza significa que yo soy así, que yo haría esas cosas o que quiero incluso esas cosas, no es cierto, y pensar que sí lo es ayuda a que entremos pues, en estos debates con nuestra propia mente. Y finalmente, pues también lo que ya hemos dicho, el intentar evitarlo, intentar suprimirlo, intentar debatir, alimenta este bucle de forma infinita. Y ahora vamos a decir una pequeña diferencia entre este tipo de pensamientos y la intención real de cometer un delito, pero como he dicho antes, si estás aquí para justamente buscando esto, por favor pasa esta parte rápido, no tomes apuntes, no le des más vueltas. Más adelante hablaremos de cómo podemos gestionar estos pensamientos, estas emociones, pero ahora solo vengo a dar información por el simple disfrute de todos de tenerla. Al final, bueno, pues estos pensamientos intrusivos nos suelen generar emociones de miedo, incomodidad, la necesidad de distraernos o de buscar razones por las que no lo haríamos. Bueno, todo lo que ya hemos comentado un poco, pero al final, pues un malestar, incluso vergüenza de nosotros mismos de poder estar pensando en eso. En cambio, una ideación o un impulso real lo que suele generar son sentimientos de urgencia, de poca inhibición conductual. Al final es como un impulso que sí, que sale, que no te lo piensas y que genera al revés, poco remordimiento preacción, al menos. Puede ser que luego te arrepientas, pero si te has arrepentido antes, pues quizá ya no lo haces. El caso es que si yo quisiera seguramente cometer ese acto, no me estaría
machacando ya a mí misma por estar pensando en ello. Es lo mismo que pasa pues con pensamientos intrusivos relacionados con tener un trastorno que nos haga perder la cabeza, por así decirlo, que es algo muy típico en la ansiedad, pues que nos dé miedo o de morirnos o de volvernos locos. Aunque, bueno, si ese término existiera, ¿qué es? La locura. Pero el caso que si realmente estuviéramos teniendo algún tipo de trastorno que nos hiciera perder el contacto con la realidad, no nos estaríamos dando cuenta. Por lo tanto, si estamos sufriendo por ello, seguramente tiene algo más que ver con la ansiedad. Lo mismo pasa pues con este tipo de pensamientos. Si yo ya estoy sufriendo por lo que pasa por mi cabeza, seguramente será porque no quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer para lidiar con este tipo de pensamientos y que dejen de interferir en mi día a día, que dejen de molestarme? Bueno, pues para empezar a aceptarlos, pero aceptarlos como lo que son, pensamientos. No son parte de mí y por lo tanto los puedo ver pues eso como una palabra o una imagen que ha pasado por mi mente. A esto se le llamaría... así explicándome todo muy rápido, pero de fusión cognitiva, que es que pues mientras yo estoy fusionada con el pensamiento me siento parte de ese pensamiento, me creo de verdad que yo pienso esto porque yo quiero hacer esto. En cambio, cuando me defusiono, soy capaz de tomar distancia y ver, pues lo dicho, que eso es una palabra o una imagen que ha pasado por mi cabeza, pero que no va con mis valores, con mi personalidad. Y aquí, pues, el tercer consejo, actuar siempre en base a nuestros valores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, lo dicho, un valor muy importante para mí es cuidar de mi familia y me viene este pensamiento de que quizá haría daño a mi familia, antes de enredarme con este pensamiento, pues quizá algo que me venga bien y me cure a mí, me cuide, es... pues voy a, no sé, pues a mandarle un mensaje hoy a mi madre para recordarle cuánto la quiero. Pero claro, a ver, al final siempre estas cosas, pues bueno, depende un poco de cómo lo hagas, porque tampoco sería positivo si cada vez que me viene este pensamiento yo le escribo a mi madre, porque de esa manera voy a calmar mi ansiedad. Entonces... recomendación final, obviamente todo esto es muy fácil decirlo, pero por propia experiencia sé que es muy difícil llevarlo y aplicárselo a uno mismo, así que existen muchas personas profesionales que trabajan con esto. Todo esto que os he comentado ahora un poco se incluye dentro de la terapia de aceptación y compromiso, que a día de hoy es la que tiene más validez científica para tratar pues este tipo de problemáticas, así que lo dicho, si has entrado a este vídeo por esto, si estás sufriendo, si conoces a alguien que esté sufriendo por este tipo de pensamientos, lo mejor siempre es acudir a una persona profesional que nos pueda ayudar en este proceso, porque a veces incluso los que hemos estudiado psicología, o yo creo que a veces incluso peor, porque nos creemos que tenemos la información, pero bueno, no es lo mismo tenerla que de verdad poder aplicarlo y poder salir de estos bucles que a veces nos enganchan. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Seguiremos hablando sobre temas de psicología forense, pero mientras tanto, si os interesa cualquier otra temática, igual que he hecho hoy esta pausa, me encantará hacerla siempre que sea necesario, así que estaré encantada de leer en comentarios pues todo lo que os pueda interesar o todo lo que opinéis. Así que nada, muchas gracias de nuevo por verme y si no te quieres perder el próximo vídeo, ya sabes.